Señor Matías Sebastián Rifo Ahumada, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Estimados, muy buenos días. Soy Matías Rifo Ahumada, profesor en formación de la Universidad de La Serena, diplomante en Filosofía Política de la Universidad de Chile. Y me gustaría el día de hoy exponer ante ustedes el Estado Social y Democrático de Derechos como superación del Estado subsidiario. A finales del siglo XVIII encontramos los primeros registros de reconocimiento de los derechos fundamentales en el constitucionalismo. Se da en el contexto de la migración desde la teoría del derecho natural hacia el derecho positivo basado en el positivismo. Estamos hablando de la influencia de Hobbes en el siglo XVII, de Bentham y el utilitarismo moderno del siglo también XVII. De esta forma se plantea que el hombre ha creado el Estado y en él ha constituido los poderes en los que se manifestará la soberanía. Hans Kelsen enseña en su obra que la capacidad de ser justos que tienen los hombres, cuya carencia conduce a introducir el derecho positivo en lugar del derecho natural, es tan solo una subjetivización de un principio objetivo de justicia. El objetivo principal de esta materialización de derechos fundamentales era, en ambos casos, conservar y cuidar los valores que se consideraban, bien digo, innatos, inalienables y universales. De esta forma, se hablaba de la vida, de la libertad y de la propiedad. El hombre autónomo e independiente, portador de los derechos naturales, y en su calidad de ciudadano, guiado solo por su interés, concluía con otros sujetos iguales un contrato social que daba vida artificial a las instituciones. El contenido, aquello que representa la cara obligacional que acompaña a todo derecho, era también común y muy sencillo: lograr la garantía del ámbito de inmunidad necesario para la preservación de la propia vida y propiedad y para el ejercicio de la libertad en lo público y en lo privado. Por tanto, el Estado debería de ser tan extenso como fuera imprescindible para asegurar dicha inmunidad frente a los demás individuos y tan limitado como fuese preciso para no convertirse el mismo en una amenaza de los derechos. Los derechos sociales se configuran como derechos de igualdad, entendida en el sentido de igualdad material o sustancial. Esto es, como derechos, no a defenderse ante cualquier discriminación normativa, sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en atención precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser eliminada o superada. En el anteproyecto constitucional, artículo 16, inciso 3, dice que el derecho a la igualdad ante la ley, a la igualdad, protección de la ley y a la no discriminación. Señala posteriormente que para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. En ese sentido es que hoy frente a ustedes es de mi especial consideración desarrollar brevemente el Estado social de derechos como la superación al Estado subsidiario, particularmente para poner en importancia el derecho a la educación. Hoy nos encontramos a metro de la Casa de las Palmeras, de nuestra poetisa nacional Gabriela Mistral. Mistral forma su ideario pedagógico desde el desarrollo de sus primeras experiencias en pequeños pueblos del norte chico de Chile. En nuestra región transita por diversas escuelas y la práctica que la misma va adquiriendo en diversos establecimientos en los que se va desempeñando también a lo largo del país facilitan su reflexión profesional y su reflexión docente. Sus intereses más particulares se centran en las diversas formas que los niños y niñas desarrollan su capacidad de leer, además de la calidad de los recursos escolares y el rol que cumplen las bibliotecas, tanto en el sistema educativo como en la sociedad misma. Mistral creía firmemente en la necesidad de una vida docente, cuyo ejercicio no debía estar condicionado al solo hecho de impartir clases en el aula. Ella no concibe la educación como una simple transmisión de conocimientos ni de contenidos, ni tampoco la reduce a la preparación de sujetos para su inserción en el mundo laboral. Para la que se considera una de las más destacadas mujeres de la historia latinoamericana, el proceso educativo era algo vital, transversal, profundo, constante. Sobre el anteproyecto de Constitución en materia de derecho a la educación, sugiero en primer lugar agregar un nuevo inciso en el artículo 22 del anteproyecto de la Constitución, que establezca la gratuidad en la educación superior y promover el no endeudamiento por estudiar.
El anteproyecto de Constitución, artículo 22, inciso C y D, explicita el financiamiento por parte del Estado de la educación parvularia, básica y media. Sin embargo, no considera la educación superior. En segundo lugar, propongo, además, cambiar el artículo 22 del anteproyecto de Constitución para que se incluya la garantía del derecho a una educación laica. En un Estado ya hace varias décadas declarado como laico, creo fundamental declarar este principio y este derecho en el anteproyecto de la Constitución. Propongo cambiar el artículo 22 del anteproyecto de la Constitución para que se incluya la garantía del derecho a una educación no sexista, entendiéndola como la conciencia en la práctica educativa de una formación en igualdad de género y derechos para todas las personas. Esto con el propósito principal de eliminar las desigualdades que se producen y reproducen en la educación y que posteriormente se verán reflejadas en el desarrollo de nuestra sociedad. Es importante también fortalecer el artículo 22 del anteproyecto de la Constitución para garantizar el fortalecimiento a la educación pública como eje transversal, orientador y fundamental de la educación de Chile. Propongo modificar el artículo 23, inciso A del anteproyecto de la Constitución. Las personas tienen el derecho a abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales sin otra limitación que las impuestas por el orden público y la seguridad del país. Creo fundamental modificar este artículo en su inciso A para que se incluya la libertad de enseñanza para elegir proyectos educativos y no como libertad de empresa, como mi lectura ha quedado abierto. La educación debe ser un derecho y no un negocio. Propongo además agregar en el artículo 23, inciso A del anteproyecto de la Constitución, la prohibición del lucro, en el mismo contexto de la modificación del artículo 23, inciso A ya señalado. Finalmente, creo que es necesario proteger el artículo 22, inciso B, en el anteproyecto de la Constitución para asegurar la no discriminación en el acceso, teniendo nuevamente en consideración el financiamiento para poder garantizar este articulado de no discriminación en el acceso a la educación. Me gustaría finalizar recordando a Mistral en un discurso grabado de 1933, donde dice que la universidad de cualquier tiempo es un hermoso y peligroso lugar en el que se ilumina entera y parcialmente el repertorio humano de calidad más mísera. Me gustaría también finalizar recordando a mi abuela, profesora básica, directora de escuelitas rurales en el Valle de Elqui. Estimado Matías, le quedan 2 minutos para concluir. Perfecto. Me gustaría finalizar entonces recordando a mi abuela, profesora básica, directora de escuelitas rurales de Elqui, de la que no solo se preocupaba por que los niñas y niños aprendieran, sino incluso por su alimentación y por su vestimenta. Y lo hizo justamente porque ella vivió en esta ciudad la precariedad mientras era estudiante universitaria. Una universitaria que en el contexto familiar con 6 hermanos y una familia llena de precariedades y otras preocupaciones más importantes que el estudio de su hija, debía costear alojamiento, comida, transporte, cuidado básico y muchas otras cosas que ciertamente podemos decir para las cuales no habían recursos. Y además, pagar la cuota universitaria. Espero, ahora sí para finalizar, que en este proceso constitucional se valoren estas experiencias, las experiencias del Chile real, no solamente la de la academia. Y que la Constitución sea de Chile, y no de unos pocos como es hasta el día de hoy. Muchas gracias. Estimado Matías, agradezco su presencia, su participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Operador puede terminar.